Gracias, Teodoro. Un saludo muy afectuoso a ti, a nuestra audiencia. Buen martes. Creo que en general, al arranque de los trabajos del inicio de la campaña en México, la campaña constitucional en el corte presidencial, faltan desde luego las campañas que están por iniciar también en el país por lo que toca a las gubernaturas, pero en general los partidos, los candidatos elaborarán esas propuestas, se supone que lo han hecho, proyectos de gobierno para explicar a la sociedad en las campañas justo la forma en cómo positivamente impactarían en el bienestar de la sociedad. Y desde luego eso impone a los vencedores de cualquier elección el imperativo de la responsabilidad, es decir, la selección de los mejores proyectos para que sean evaluados positivamente por los electores, dado que han de continuar su carrera política y con base en el resultado de su gestión, tendrían o no el respaldo nuevamente de los votantes. Así ha comenzado esta campaña y me parece que la idea en que se ha reiterado el discurso, por ejemplo, del presidente para reiterar justo la idea del plebiscito de la elección del 24, la elección presidencial, y decir sí o no al López Obradorismo. Vimos también el acarreo desordenado, el error leyendo su discurso de la candidata oficialista, marcan o un sesgo cognitivo o la traición de su propio subconsciente. Por su lado, la candidata de las oposiciones inició en Fresnillo con un gesto simbólico concurrido con el énfasis en la inseguridad, que desde luego va a orillar al gobierno, a su candidata, a su abordaje. También sabemos que por el modelo de comunicación política de nuestro país habrá más o menos 22 millones de spots, pésimos en su calidad y muy reiterativos en su contenido y sin conectar necesariamente con las emociones de los votantes. El Zócalo de la capital de la República Mexicana estuvo, repleto, pero también dibujando la dificultad del acarreo en el acto del oficialismo, que contrasta con el acto de hace unos días, el 18 de febrero, cuando el gobierno decide no izar la bandera en la plaza pública principal del país, salvo que sea para sus bases. En el rubro de la comunicación política, los spots que no van dirigidos a radio y televisión, que están dedicados, digamos, a los medios emergentes, lo que llamamos redes sociales, serán de un corte más agresivo y con mayor libertad al no tener la sujeción a las reglas electorales del país. En lo que toca a la justicia electoral, la magistrada electoral de la Sala Superior del Tribunal Electoral, Janine Otálora, solicitó formalmente un cuadernillo sancionador para todas las infracciones del presidente durante el proceso electoral. Y sin embargo, la magistrada Mónica Soto, desde la presidencia de ese mismo órgano, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, diluyó esa petición al convertir las violaciones del presidente a una suerte de actos no vinculatorios con alguna sanción, no obstante que el mandatario mexicano es el principal interventor de la elección, con alrededor de 35 sanciones que ya acumula de ese máximo órgano de justicia electoral del país ya sancionadas. En la campaña opositora, la senadora Gálvez se anticipa el abordaje, decíamos, de la inseguridad, que derivará desde luego en la respuesta del oficialismo y la candidata Claudia Sheinbaum, dado que es la inseguridad, justo la violencia, el narcotráfico, todas esas vertientes, solamente enlistamos algunas, un conjunto de temáticas a la espera de una estrategia efectiva para su combate y por tanto exigirá de las candidaturas presidenciales un tratamiento, me parece, basado en la ley y para combatir también la impunidad. También se requiere desde luego para ese abordaje y su tratamiento un modelo de policía con capacidades de investigación, todo lo cual me parece impactará en que la candidata del oficialismo se pronuncie en un tema que ha sido el peor gestionado durante el gobierno del presidente López Obrador, la inseguridad y la violencia vista desde la política real. En el caso del candidato de Movimiento Ciudadano, será para el escenario político Álvarez Maínez un candidato testimonial,
sin atributos. Movimiento Ciudadano en todo caso tendrá suficiente con gestionar sus conflictos. En el caso, por ejemplo, de Nuevo León, por el comportamiento de sus autoridades en diversos rubros de la administración. Al final la inseguridad y la propuesta de construir la mega prisión que ha sostenido como idea de campaña la candidata de las oposiciones es una idea atractiva que juega justamente a su favor. Es verdad que el mundo de la política se opondrá y al mismo tiempo es una propuesta viable para amplios sectores de de potenciales votantes para ganar la elección. Como lo documentan con sus matices, hay que recordar los casos de las elecciones más recientes en países como El Salvador, la victoria de la República Argentina y en Ecuador, desde el punto de vista de una propuesta, reitero, efectiva del corte electoral. De ese modo y manera hay que ilustrar que al final de todo este espectáculo lo más relevante es que si uno lee, por ejemplo, los 100 puntos que incluye el abordaje de su propuesta de la candidata Claudia Sheinbaum, en realidad está haciendo alusión no solo a la misma línea seguida por el presidente López Obrador, que también puso esos 100 puntos desde el año 2018, esa misma línea política, sino lo que es más o lo que es peor, corregida y aumentada. Creo que ese es el punto en que hoy nos encontramos, Teodoro, donde la parte más notable de esta circunstancia la estamos hoy viendo, como dijo muy bien ese pensador francés en el ensayo sobre la servidumbre voluntaria, cuando se preguntaba por qué una y otra vez las víctimas siguen eligiendo a sus verdugos, y esa es justo la lección que tendremos en esta elección, la que viene no solamente la presidencial, sino también la de gobiernos locales y todos los cargos públicos en 2024.